Una nueva serie hoy, estamos estrenando una serie nueva y también estamos en el logo local. A los que nos escuchan a través de las redes sociales, del internet, estamos en una nueva locación, pero siempre el mismo Dios está con nosotros. Amén. Hemos cambiado de lugar, pero el Señor es el mismo, no ha cambiado Él. Y que ojalá y esperemos que tampoco nosotros cambiemos mucho, sino que al contrario mejoremos cada día. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Hoy vamos a estar empezando una serie que le he titulado Creyentes y Mayordomos. ¿Cuántos son creyentes aquí? Pero mayordomos, no todos. Y eso es lo que Dios nos va a hablar en estas semanas. Vamos a saber qué es la mayordomía. En inglés tiene lo que viene siendo el nombre de stewardship, que Dios nos ha dado el privilegio de gobernar o de ser administradores en todo lo que tenemos. Amén. Y es importante que el pueblo de Dios sepa que es una responsabilidad de parte de Dios y que no podemos escapar. Pero eso es para los creyentes, para los cristianos. Para los que no tienen todavía el Señor, pues todavía no tienen esa responsabilidad. Tienen la responsabilidad de rendirse a Cristo muy pronto, porque Cristo les está exhortando a que Él también quiere que se arrepientan en todo lugar. Amén. Entonces, sin más, vamos a abrir la Biblia en el capítulo número, para nuestra base, capítulo número 4 de Primera de Corintios, y de ahí vamos a estar estudiando el tema, le he titulado Mayordomos de Dios con excelencia. Mayordomos de Dios con excelencia, en la serie de creyentes y mayordomos. Primera de Corintios, capítulo 4, vaya conmigo, por favor. También los que nos escuchan a través de la internet pueden poner su comentario, pueden decirnos de dónde nos escuchan y pueden también gozarse junto con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso número 2 dice: ahora bien, se requiere, diga conmigo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere. Cuando dice la palabra, ¿pueden tomar su asiento, hermanos? Cuando dice la palabra se requiere, significa que es algo necesario. ¿Amén? Se requiere, por ejemplo, cuando usted aplica algún trabajo, y especialmente en Estados Unidos, se requiere que usted presente cierta documentación, si no, no le dan el trabajo. Entonces, igual en el Señor, nosotros como ahora creyentes que somos, se requiere, dice la palabra, que cada uno, que ahora bien dice, se requiere de los administradores, o sea, somos nosotros los que ahora somos mayordomos. ¿Qué significa mayordomía? ¿O qué es la palabra mayordomía cristiana? Se lo leo. Dice, la mayordomía cristiana es la administración fiel de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No somos dueños, todo le pertenece a Él. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo en cuanto en ella hay. Entonces nosotros somos administradores de cosas eternas. Amén. Por eso los que toman notas es muy bueno, porque después usted puede nutrirse más y ver la importancia de este tema, que muchas veces no le hacemos mucho caso y no lo tomamos muy en consideración. Cuando vemos que el administrador o la persona del mayordomo que comience a hacer las cosas como Dios manda, su vida, no solamente espiritual, va a crecer, sino también su vida, hermanos, en lo secular, su vida, física también, su vida del tiempo va a tener mejores cosas que aprender, y también en lo que significa también las cosas de nuestras finanzas también. Muy importante, hoy vamos a dar
este primer estudio, pero en las próximas semanas estaré dando lo que significa cada hermano mayordomía, lo que viene siendo en el tiempo, lo que viene siendo en nuestro cuerpo, en lo que viene siendo también nuestros talentos que Dios nos ha dado y también en nuestros tesoros, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque todo lo que tenemos Dios lo ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El trabajo que usted tiene es porque Dios se lo dio, perdón. Igual, hermano, el dinero que usted tiene en su banca, en su cuenta de banco, es porque Dios ha permitido que lo tenga. Pero todo eso le pertenece a Dios. ¿Sabía? ¿Sí sabía? Nosotros solamente somos administradores. Incluso cuando un niño viene a este mundo, cuando viene sin nada, viene sin ropa ni nada. Nace y todo y empieza a llorar y ya se lo dan a la mamá, al papá, pero vino sin nada, viene por gracia de Dios que nació a este mundo. Dios le ha dado la vida y cuando va a ir creciendo, el niño puede tomar su decisión de seguir a Dios o no seguir a Dios. Y en el caso nosotros ahora como creyentes, porque estamos creyentes, y a lo mejor también de los que nos escuchan también hay creyentes, Dios quiere que seamos mayordomos de los bienes eternos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, hay que ser conscientes de que todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Amén? Todo lo que tenemos. Usted diga cualquier cosa, todo proviene de Dios. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Amén. Vivir con gratitud, y no solamente con gratitud, sino también, escuche bien, con responsabilidad. Responsabilidad. Y para eso vamos a ver algunos aspectos de todo lo que Dios quiere hablarnos en esta nueva serie. Vamos a decir todos juntos, ¿ok? Y yo también. Diga conmigo, nada es mío, todo es de Él. ¿Lo creen? Amén. Pero Él, diga, nos lo dio para administrarlo. Entonces, todo lo que tenemos es importante saber que pertenece a Él. Entonces, Dios nos ha llamado a ser dueños, ¿no? El único dueño es Dios, ¿amén? Sino mayordomos, todo lo que somos, tenemos y hermano, todo lo que pertenece a nuestra vida ha sido puesto en nuestras manos. Pero el momento que entendamos este principio de la mayordomía es cuando vamos a avanzar y vamos a ver las cosas, hermano, temporales como solamente básicas para nuestras vidas, pero vamos a saber que es importante ponerle atención a las cosas que estén a nuestro alcance para poderlas administrar a la manera que Dios quiere. El creyente, hermanos, tiene esos recursos que Dios le ha puesto en su vida, que es la vida, nuestro tiempo, los dones o los, hermanos, talentos que tenemos, recursos también, y los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Otra de las cosas muy importantes, antes de que se me olvide, la mayordomía no es una opción. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Muchos pueden decir, pastor, pero ¿por qué dice eso? Porque la Biblia, hermano, enseña de eso, de que es parte de la vida del creyente. Si no es una responsabilidad, amén, espiritual. Dios no busca una mayordomía, y lo voy a decir con todo respeto, una mayordomía, no quiere Dios una mayordomía mediocre. Dios quiere una mayordomía excelente, de lo mejor, ¿sí o no? Y para eso podemos ver muchos casos que fueron en la Biblia hombres comunes y corrientes como yo, que tuvieron una responsabilidad delante de Dios, hermano, genuina, como lo fue, vamos a poner el ejemplo de José el soñador. Ese joven, hermano, fue un hombre o fue un joven que fue siempre, hermano, con tantas dificultades que tuvo con sus hermanos que lo acusaron o lo vendieron y le hicieron tantas cosas porque le tenían envidia, porque era un joven que realmente amaba a Dios. Y eso, hermano, lo llevó a lugares que Dios lo empezó a llevar, aunque lo tuvo que pasar por el desierto y lugares donde quizás él ni se imaginaba que iba a pasar, pero todo era para el aprendizaje, para darle Dios a este joven las grandezas de cómo administrar las cosas de Dios. Y usted ya sabe la historia de este joven, que lo administró con excelencia, ¿sí o no? En el libro de Génesis, capítulo 40, 41 y en adelante. De hecho, la historia de José comienza desde el capítulo número
39, y comienza la historia de este joven que fue un joven excepcional, con una responsabilidad porque sabía que no tenía opción, sino que tenía que ser un buen administrador, un buen hermano mayordomo de parte de Dios. Y eso representa mucho para la vida cristiana. Por eso vamos a ver algunos aspectos importantes que son de mayor, hermano, relevancia para nosotros. La mayordomía, el punto 1, es reconocer, ya lo dijimos, que Dios es el dueño de todo. Cuando el creyente reconoce que Dios es el dueño de todo, nuestras vidas comienzan a fluir diferente. Nuestras vidas comienzan, hermano, a identificarse más con las cosas del Señor, a caminar en obediencia con el Señor, a hacer las cosas con más, hermano, libertad. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros solamente somos aquí mayordomos, no somos dueños de nada, absolutamente. Y Dios es el que nos ha puesto para ministrar las cosas que Dios quiere que ministremos de una manera excelente. Entonces, el primer principio de la mayordomía es entender que nada nos pertenece. Ese es el primer principio, amén. Cuando nosotros entendemos que nada nos pertenece, que aún nuestra propia vida no me pertenece a mí, y es cuando venimos, hermano, a entender que todo lo que Dios nos da, hasta la respiración, es parte de ese, hermano, regalo divino que Dios quiere que administremos correctamente en todos los aspectos. Somos temporales, somos administradores temporales de bienes eternos, que un día nos vamos a morir. Un día nos vamos a ir de esta tierra. Pero recordemos algo, la palabra de Dios nos enseña, en 2 Corintios 5:10, si no estoy mal, que un día vamos a comparecer todos los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Amén. Un día vamos a comparecer ante el Señor todos, y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos puso en nuestras manos. Entonces el Señor nos va a decir, ¿te acuerdas que te di 70, 80 años de vida? De esos 80 años de vida, ¿cuánto tiempo dedicaste a mi servicio? ¿Cuánto tiempo dedicaste a mi obra? ¿Cuánto tiempo dedicaste a las cosas que yo quería que hicieras? ¿O solamente fuiste egoísta y viviste para ti, hiciste lo que quisiste? Entonces pensemos, hermano, detengámonos un poco. Entonces cuando entendemos eso, hermano, dejamos de vivir para nosotros mismos. Cuando sabemos que, hermano, la mayordomía, hermanos, es importante en nuestras vidas, dejamos de vivir para nosotros mismos, dejamos de ser egoístas y vivimos para el reino de Dios, los creyentes. Y eso hace la diferencia en cada uno de nosotros. Por eso hay que establecer la base de qué significa la mayordomía y a quién le aplica la mayordomía. Le aplica al creyente. Amén. Porque el no creyente no sabe nada, además no tiene a Dios ni le teme a Dios, vive como quiera, hace lo que quiera, andan haciendo, ellos hacen y deshacen y hacen lo que ellos les da su gana prácticamente, porque no tienen esa, hermano, revelación de Dios. Pero el momento que cuando Jesús, nuestro Señor, nos salva, nos da esa vida eterna mediante su santa muerte, uno entra a una vida diferente. Jesús dijo, el apóstol Pablo también, en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. El apóstol San Pablo antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, era un hombre tremendo, conocedor de la Torá, de las Escrituras, pero era un hombre que no administraba su tiempo para nada. Al contrario, lo desgastaba en odiar, en, hermano, hacer el mal a la gente, a los cristianos. No tenía esa mayordomía para Dios. Pero cuando Cristo Jesús se le aparece y hermano, hace la obra en el apóstol Pablo comenzó a ser un mayordomo excelente. Amén. Amén. Comenzó él a vivir para Dios todos los días. Y por eso la vida cristiana no debería ser aburrida, ¿o sí? Es que aburrido ir a la iglesia. Pero porque no han entendido todavía eso. El día que usted comience a saber que todo le pertenece a Dios, usted va a comenzar a darle a Dios todo lo que a Él le pertenece. Usted va a venir a la iglesia con alegría, con sencillez, con ganas de servirle a Dios, porque uno sabe que el tiempo también le pertenece a Dios. Y uno no puede gastar el tiempo así nomás por tirarlo. Entonces rendimos cuentas con temor a Dios también. Y vamos a ver algo muy importante donde Dios, hermano, habla acerca de lo que Dios quiere hacer con aquellos que
administran bien, que son buenos hermanos, a mayordomos, buenas mayordomas en todos los aspectos, y cómo Dios tiene grandes, hermanos, promesas para cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo número 29, versículo 12, y vamos a leer también el versículo 14 también, por favor. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 12. Para que usted pueda ver lo que Dios nos habla en su santa palabra. Entonces, una de las primeras, hermano, cosas importantes, sabemos que el verdadero mayordomo, va a reconocer que Dios es el que lo ha puesto ahí. Y es el que es el dueño de todo. Entonces, mire lo que dice Primera de Crónicas 29, 12 y al 14, mientras usted lo busca. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y dice, y tú dominas sobre todo. Después dice, en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Verso 14 dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Aún todavía el 13, entonces dice, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y el verso 14, mire lo que dice. Pues todo, ¿qué? Es tuyo, todo es tuyo, todo. No dijo solamente algunas cosas, no, todo es tuyo, todo le pertenece a Dios, hermano. Todo le pertenece a Dios, todo es de Él, hermano. Los grandes mares, hermano, las grandes, hermano, lugares donde está el oro y la plata, todo es de Él, todo le pertenece. Tenemos un Dios, hermano, que es rico en todas las maneras, y por eso nosotros podemos, hermano, tener grandes bendiciones, pero hay que serle fiel a Él y administrar lo que Dios nos da. Después dice, y de lo recibido, miren lo que dice, qué lindo lo que dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, prácticamente mucha gente, escuché una vez a alguien que por ahí dijo, no, es que usted da porque tiene. No, yo tengo porque doy. Muy diferente. Entonces, cuando reconocemos a Dios y damosle al Señor, no solamente de dinero, no piense que estamos hablando de dinero solamente, sino de tiempo. Porque muchas veces es que usted tiene tiempo, y es que usted no trabaja, y es que usted esto, y usted lo otro. Pero normalmente, hermano, todos trabajamos aquí, y deberíamos de sacar tiempo los creyentes para dedicarle estas 2 horitas al Señor por semana. Pero a veces no tenemos ni tiempo para eso. Por eso dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, Dios, hermano, quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos una determinación en lo que viene siendo la mayordomía, que no la pasemos por alto y la dejemos a un lado, sino que tomemos cartas en el asunto y comencemos este día en adelante a ser responsables. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si usted oye la palabra y hermano, y no la pone por práctica, también, hermano, eso es algo que no es bueno para nosotros. Es bueno aplicar lo que Dios nos ha dicho. Y también, como cuando uno va al médico, si el médico te dice, tienes esto y esto y esto y esto, tienes que aplicarlo a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que estés saludable. De igual manera, Dios también a nosotros nos dice que apliquemos este principio bíblico que es la mayordomía para que nos vaya mucho mejor, para que nos vaya bien y seamos hombres también, ¿por qué no? Hermano, con grandes riquezas como lo fue Abraham. Él fue un hombre que tomó en serio la mayordomía, lo que Dios le decía lo hacía, y fue un hombre bendecido que fue llamado el padre, hermano, de la fe. Otro punto muy importante es el verso número 2 que leímos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, donde leímos que se requiere. ¿Se acuerdan de esa palabra? Entonces Dios, hermano, demanda. ¿Escucharon lo que dije? Demanda. Dios demanda. No yo, no el pastor, Dios. O sea, como cuando usted le demanda a su hijo, hijo, tienes que
sacar buenos grados. O sea, le está demandando que tiene que esforzarse. Usted no lo quiere ver un perdedor, no quiere ver una persona que esté ahí en el sofá tirado, nomás viendo Netflix. Entonces, Dios, hermano, a nosotros nos demanda, ¿pero qué? Fidelidad. No solamente habilidad. Porque podemos ser hábiles en muchas cosas. Podemos ser hábiles en el trabajo, podemos ser hábiles, hermano, en la escuela, podemos ser hábiles en cualquier cosa, pero si no tenemos fidelidad, hermano, Dios nos demanda fidelidad. Por eso, el verso número 2 del capítulo 4 de 1 Corintios dice, se requiere. O sea, es necesario, se requiere. Dice, de los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. O sea, un administrador que, hermano, que se requiere, que va a tomar las cosas de Dios en serio, se requiere que, hermano, sea hallado fiel. No solamente que sea hábil para mover mesas, para mover sillas, para poner el sonido, para esto, para lo otro, para llegar temprano, pero también que sea hallado fiel en las cosas que Dios nos está demandando, en las cosas que Dios pide como prioridad, la fidelidad a Dios. Amén. Entonces, la excelencia bíblica no se mide solo por resultados visibles. La gente puede tener, hermano, lugares grandes o grandes empresas o grandes casas, pero muchas veces no hay fidelidad detrás de eso, sino por fidelidad constante lo que Dios mide. Ahora le doy otras observaciones acerca de que Dios nos demanda fidelidad. Fieles cuando nadie te ve. Porque puede ser que aquí somos muy fieles, pero allá en tu cuarto, allá en tu sala o en donde quiera que estés, en el trabajo donde nadie te ve, pues quiere que también seas un mayordomo fiel para Dios. ¿Amén? Fieles en lo pequeño también. Tenemos algo, hermano, que es pequeño, pero que seamos fieles por eso. Si tenemos, hermano, una empresa, si tenemos un trabajo chiquito, lo que sea, pero que seamos fieles. Y otra cosa también, fieles aún en tiempos difíciles, cuando venga la tormenta, cuando venga, hermano, la sequía, cuando venga, hermano, cuando venga cualquier situación, así como se le vino a José se le vinieron, hermano, se les desbordaron una tras otra, salía de una y entraba a otra. Lo vendieron sus hermanos y cayó, hermanos, y cometió la gente injusticia sobre este José. Pero él estaba ahí sabiendo que él era un hombre fiel. Y la fidelidad, lo llevó a lugares grandes porque fue fiel. Cuando quiso la esposa de Potifar acusarlo, que se había acostado con ella, él jamás lo hizo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Vaya conmigo a Génesis, del primer libro de la Biblia, para ver un poquito acerca de este gran hombre. En el capítulo 39, ¿lo tenemos? Pero miren cómo es la mayordomía de José en lo que Dios permitió que estuviera ministrando en la casa, primeramente, del sirviente de Faraón, que era Potifar. Miren cómo comienza, ¿se fijan? Comienza de poco a poquito y después lo va llevando. Miren después a dónde lo llevó el Señor, pero pasaron cosas para probar todavía la fidelidad de José. El verso número 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. José estaba diciendo, dice, yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero miren lo que dice, lo más importante, cómo José pone en alto siempre su dignidad, siempre, hermano, su pulcridad, siempre pone en alto su estandarte de hombre creyente que sabía que no tenía que cometer graves pecados delante de Dios. Mira lo que dice: por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues, le dice,
haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Entonces José tenía bien firmes sus bases creyentes, sus bases en Dios, porque sabía que era parte de la fidelidad que Dios llamaba a cada uno. Y eso es lo que Dios, hermano, pide hoy en nuestros tiempos, porque la fidelidad hoy en muchos lugares se ha ido. Quizás hay, hermano, buen deseo, buena voluntad, buena habilidad, buen deseo de ir, hermano, a la iglesia, aleluya y todo, pero detrás de todo no hay fidelidad. Amén. Entonces, Dios bendice a aquel que es fiel y que ministra bien. Entonces, él ministraba todo, hermano, de lo que estaba en la casa de Potifar. Y si usted continúa leyendo, también comienza de que lo metieron a la cárcel y José estaba, hermano, encarcelado con varias personas. Uno era el copero y otro el panadero. Y la historia usted quizás la puede saber, que el copero salió libre y hermano, fue con Faraón, y el panadero en su sueño que tuvo, lo mataron. Pero después de ahí dice, José le dijo al copero, nomás cuando salgas de aquí, acuérdate de mí. Porque le estaba dando una relación verdadera, una relación de Dios. Y mire cómo Dios usaba a este joven. Porque era un hombre de fidelidad, un hombre con deseo de ser siempre cada día mejor. Y después de ahí dice que el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y comienza a Isabel y nadie se lo podía descifrar el sueño, hasta que ese copero dijo, me acuerdo de un tal que estaba allá en la cárcel conmigo. ¿Cómo se llamaba? José, hágamelo traer. Y ahí es donde José, hermano, vuelve a tener esa bendición de ser, hermano, puesto una vez más como mayordomo. Después del faraón, él era el segundo en cargo por su fidelidad. Entonces aquí la fidelidad va de la mano con la mayordomía. Amén. Va de la mano. Entonces se requiere que los administradores seamos hallados, ¿qué? Fieles. En Lucas 16, no busque, se lo leo, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, si somos fieles en lo poquito, Dios nos va a dar más y más y más, y nos va a ir, hermano, ensanchando nuestra vida, porque hemos sido fieles y estamos ministrando como buenos mayordomos lo poquito que Dios nos ha dado. Pero si en ese poquito lo despilfarramos y no lo hacemos bien, Dios no nos va a dar más. Amén. En cualquier lugar, no solamente en la iglesia, en el trabajo, como José estaba a cargo de una gran nación que era Egipto. Después del faraón era José, y todo eso fue a causa de que fue un hombre bien administrado en todos los aspectos. Incluso cuando se venía lo que era la sequía o la hambruna en Egipto, él comenzó a ser un buen mayordomo y a todo a poner en orden. ¿Para qué? Para que cuando se vinieran las cosas difíciles, ahí hubiera comida. E incluso de otros pueblos llegaron, incluso sus hermanos llegaron también con él. Y Dios honra a los que le honran. Entonces, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será en lo más. Amén. Otra cosa muy importante, Dios no está de acuerdo, no bendice la negligencia espiritual. La fidelidad también es una forma de adoración a Dios. Cuando somos fieles, estamos adorando a Dios. Cuando somos fieles en nuestro tiempo, hermano, con nuestra familia, con nuestros talentos. Hermano, usted quizás diga, pastor, pero yo no sé, no sé qué hacer aquí, no sé ni saludar a las personas y todo, pero sé cocinar. Sacas un pozole, pues. O sea, que tenga talento para algo. En la Ciudad de México hay hermanas que se dedican a lo que tienen talento de eso, y siempre están, pues, sirviendo en las mesas. O sea, tienen su talento y están detrás de cámaras. Como quien dice, pero son también importantes, están sirviéndole a Dios. Usted puede también decir, pastor, yo aquí, pues no puedo, pero en la calle a mí me gusta evangelizar. Pues evangelice en la calle. Aproveche el tiempo, háblele a la gente de Cristo, dígale que Cristo viene pronto, para que también eso pueda ser parte de su mayordomía con su tiempo y con su vida. Pero sea fiel, no les evangelice y al rato se les haga una mala palabra, tampoco no. Claro que no.
O no se vaya, o no vaya a evangelizar y al rato se vaya a tomar una cervecita. Tampoco no. Sea fiel. Entonces la excelencia honra a Dios y da testimonio al mundo. ¿Qué significa la palabra excelencia? Lo máximo, ¿sí o no? Entonces Dios nos llama a ser mayordomos, pero de máximo nivel. Que cuando la gente ve en el trabajo, en la iglesia, en el mercado, en la escuela, que digan, wow, este es diferente, es diferente, la verdad no puedo creer, es diferente a este y a este. ¿Por qué? Ya no ha sido bien. ¿Qué tienes tú? Y es cuando uno puede aprovechar. Yo tengo lo que a lo mejor tú necesitas, a Cristo Jesús. Pero en el trabajo también se puede notar eso. Miren lo que dice Colosenses 3:23. Búsquelo, por favor. Colosenses 3:23. Entonces la excelencia honra a Dios y da testimonio al mundo allá afuera. Un buen mayordomo, una buena persona que está manejando bien la mayordomía, va a darle gloria a Dios. Y la gente, así como José fue un hombre que puso muy en alto el nombre de Dios por causa de su fidelidad y su excelente mayordomía. Fue un hombre que ahora quedó plasmado en las páginas de la palabra de Dios. Y dice Colosenses 3:23, mire aquí lo que dice: y todo lo que hagan, o todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, ya sea cualquier cosa, todo lo que hagáis, dice, háganlo de corazón, hacedlo de corazón. Háganlo de corazón. Si lo van a hacer, háganlo de corazón. Si van a hacer cualquier cosa, háganlo de corazón. Pero mire cómo dice aquí, como para el Señor y no para los hombres. Que si vamos a hacer algo en el trabajo, que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Que si vamos a hacer algo en la iglesia, que sea para el Señor y no para los hombres. Que si vamos a hacer algo, hermano, allá afuera en la calle, para el Señor y no para los hombres, pero que lo hagamos de corazón. Como, hermano, Dios nos está mandando a tener una excelencia mayordomía. La excelencia no es perfeccionismo también, para que sepamos. Es hacerlo para la gloria de Dios, lo mejor. Aquí vienen tres cosas. ¿Excelencia en qué? En el servicio. Excelencia en el servicio. Excelencia en el carácter también. Dios nos llama. Y excelencia también en la administración del tiempo y los recursos que Dios nos da. Que los administremos bien. Que no los despilfarremos. Proverbios 22:29, vaya conmigo, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Proverbios 22:29. Que sea algo de lo mejor para que el día que, hermano, usted y yo pasemos a la presencia del Señor, que por lo menos, hermano, alguien se acuerde y diga, wow, ese hermano, esa hermana, era excelente lo que hacía. La verdad, que qué barbaridad, cómo el Señor se la llevó, pero qué barbaridad, qué hombre o qué mujer tan excelente cuando daba algo, lo hacía con una excelencia tremenda. Que le pongan en su epitafio y en su tumba, esta mujer se va a extrañar por su excelencia al servicio del Hijo de Dios. Pero imagínense, esta hermana no se le va a extrañar, que se portaba mal. Proverbios 22:29, ya lo tenemos. No se ponga triste, pues. 22:29. Dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán, dice, delante de él todos los que descienden al polvo, y aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad, verso 30, les servirá. Ese no es, ¿verdad? Harás visto al hombre. Entonces, ¿por qué no? 22:29. Perdón. ¿Estaba leyendo con yo?
O estoy viendo Salmos, hermano, perdón. Me estaba dando yo creo ya el calorón aquí. Perdón, sí estaba leyendo Salmos. Sí, aquí tengo el proverbio. Sí lo tengo en la computadora, pero quería leerlo, perdón, estaba leyendo Salmos, sí. Lo bueno que están despiertos, amén. Qué bueno, porque si no. Ok, 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Es una pregunta. Delante de los reyes estará. Mire, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y hemos visto la historia que leímos de José, que fue un hombre que, hermano, tuvo esa excelente manera de hacer las cosas solícitamente para sus amos. En Génesis capítulo 41, versículo 40, se lo voy a leer, dice: tú estarás sobre mi casa. Le dice el faraón, le dijo a él, dice, y por tu palabra, dice, se gobernará todo mi pueblo. Mire cómo está, por eso dice el verso 29 que leímos, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Le dice el faraón: sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Pero mire todo lo que le dio, las cosas que él tenía que gobernar. ¿Por qué? Por la excelencia de hombres que estaban solícitos para hacer un trabajo excepcional. Y eso nos llama a Dios en estos tiempos. Este mes de febrero, de aquí en adelante, queremos tener una vida de mayordomía excelente. Que no sea mediocre, que es porque tenemos un Dios que es excelente y poderoso, ¿sí o no? Amén. No hagamos las cosas a va y se va. Hagámoslo bien, para que seamos bendecidos por el Señor. Un mayordomo excelente refleja el carácter de Dios en la excelencia al que le sirve también, como José. En esta historia que leímos, José le sirvió a su jefe, el faraón. Pero recordemos que todo eso era, hermano, solamente ejemplos de lo que había de venir. Jesús, hermano, nuestro Señor, fue el más perfecto en lo que era también de cómo ministrar su tiempo y ser un excelente mayordomo también con las cosas que su padre había dicho que hiciera, y lo hizo al pie de la letra. Y todo eso es parte también de lo que nos aplica a nosotros como hijos que somos ahora creyentes en el Señor. Romanos capítulo 14, la mayordomía será evaluada por Dios. Romanos 14, la mayordomía va a ser evaluada por Dios. It's going to be evaluated for the Lord. The stewardship. Ay, aleluya. Un día Dios va a evaluar la mayordomía. Y nos va a decir: a ver, cuando escuche su nombre usted tiene que pasar. No se va a escapar. Nadie se va a escapar. Nosotros los que tenemos ahora esta responsabilidad, también la tenemos pues pesadita, porque tenemos que dar doble cuenta por mi vida personal, en lo que yo fui, mi vida personal, mi vida en lo privado, y también mi vida como ministro ahora. Pero todos vamos a estar ahí. Dice capítulo 14, verso 12, ¿ya lo tiene? De manera, dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros, dice, dará a Dios cuenta de sí. ¿Ustedes han visto? ¿Cuántos han ido a una corte aquí en California? Todos, ¿verdad? Incluso cuando uno va a migración, o cuando uno un ticket y todo. Y cuando dicen: all right, Mr. Perez, you're next. Oh, Mr. Perez is coming. Tiene que dar cuenta de lo que hizo. Y el juez ahí está. Él dice: ok, señor Pérez, a lo que veo aquí tengo en mis notas que usted lo agarraron con esto, y le suelta todo ahí. Y el señor Pérez ya casi está desmayado. Y eso aquí es en lo humano, hermano, pero imagínense, delante de Dios, ¿qué vamos a hacer? Por eso, think about it. This is serious. Esto es serio. No supero.
Por eso todo lo que usted tiene es de Dios. Y el tiempo que Dios le da, no lo desaproveche, no diga, es que me puse a lavar, pastor. Ok. Véngase a lavar, pero a Dios, no deje de lavar ropa. Y yo tengo ropa ahí, todavía no la he lavado. Que se quede, pero antes que temprano la voy a lavar. Pero si me estorba con las cosas de Dios, porque ese es el tiempo de Dios. Entonces, Dios dice que cada uno de nosotros, los que han nacido en este mundo, dará a Dios cuenta de sí. No va a estar la esposa ahí a un lado tuyo, o la mamá, o tu papá, o tu hijo, y tu hijo, tú le vas a decir, mijo, dile a Dios que te daba de comer, ¿verdad que sí? No, Dios ve todo. O va a decir ahí el esposo, mujer, dile cómo yo te trataba, dile que yo te daba todo, te compraba esto y eso. No, solito tú y solita ella van a darle cuentas a Dios. Amén. Amén. Entonces será evaluada por Dios tarde que temprano. Un día compareceremos delante del Señor para rendir cuentas. Para rendir cuentas. Aunque usted no lo quiera, no es para asustarnos, pero es bueno prepararnos, porque el mundo dice, no, es que uno se muere y todo se acabó, ¿sí o no dice el mundo así? No, te lavaron el coco. Cuando uno se muere y ya se va al panteón y ahí te dicen que Dios te bendiga y le echas un puño de tierra y ya, todo terminó, no hay problema. No, así dice el mundo, pero la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice otra cosa. Que un día le daremos cuentas a Dios. Nadie se va a escapar ahí. Ni Hitler se va a escapar tampoco. Hitler. Usted puede mencionar lo que usted quiera, no quiero mencionarlo aquí. Todos le van a dar cuentas a Dios. Presidentes, reyes, reinas, gobernadores, pastores, apóstoles, evangelistas, perdón. Sí, evangelistas, perdón. Entonces, un día compareceremos. Vayan conmigo a 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios. Y aquí está también, 2 de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en su segunda carta y les hace ver también de qué era la importancia de ser un buen mayordomo fiel que reflejara el carácter de Dios durante estemos en este planeta, en la tierra. Y dice, verso 10 dice, miren lo que dice Pablo, porque es necesario. ¿Usted cree que es necesario comer, sí o no? Si no, se desmaya. Es necesario comer, es necesario bañarse, es necesario dormir, es necesario hacer las cosas, hermanos, que son parte de nuestro cuerpo. Es necesario. Ahora, Dios también le dice, por medio del Espíritu Santo, al apóstol Pablo, dice, mira Pablo, mira Corintios, porque es necesario, dice, que todos nosotros, hablando del creyente, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en su tiempo de mayordomía. No dice ahí, por supuesto, para que reciba, dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces va a ser como una balanza que Dios va a dar a aquellos creyentes que, hermano, ministraron bien la mayordomía, que va a ser evaluada por Dios, no por los hombres. Entonces, ¿fuimos fieles con lo que Él nos confió? Pero si no, hermanos, entonces estamos a tiempo de regresar y ser buenos mayordomos. Para que al final, el capítulo 25 de Mateo, verso 21, solo anótelo, se lo voy a leer por causa del tiempo. Miren lo que dice. Bien, dice el Señor Jesús. Bien, buen siervo. Pero miren también cómo incluye la palabra fiel. Dice, bien, buen siervo y fiel.
O sea, normal y como buen siervo, sí, trabajabas, te esforzabas y todo, y eras el que hacía más, el que hacía lo otro, pero dijo, infiel. Porque hay personas en las iglesias que son mayordomos, hermano, quizás esforzados y todo, pero a lo mejor son infieles. Les son infieles a sus esposas. Les son infieles, hermano, a sus hijos, qué sé yo. Entonces no son infieles. Pero Dios quiere que seamos buen siervo, sí, pero fiel también. ¿Cuántos dicen amén? Después dice, sobre poco ha sido fiel. Entonces, Dios no ve, hermano, grandes cantidades, hermano, de lo que abarquemos, sino que ve, hermano, fidelidad. Fuiste fiel en eso que te di solamente y lo llevaste bien. Buen siervo, pásale. Sobre mucho te pondré. Entonces la recompensa no es por cantidad. ¿Amén? No es por cantidad, sino es por obediencia y fidelidad. Entonces no es por cantidad, no es lo que cuánto damos, es que si damos el 90% de nuestro tiempo a Dios, o damos el 90% de nuestras, hermanos, dinero para el Señor, nuestras, hermanos, todo lo que Dios nos ha dado. No se trata de eso, sino de obediencia y fidelidad a lo que Dios quiere también. Ya para concluir, la próxima semana vamos a tocar los temas que son, por lo menos 4, que son grandes parte de la mayordomía, que es el tiempo. Diga conmigo, tiempo, tesoros, el templo y los talentos. Las 4 T's, como quien dice. Bueno, otras pudiera ser nuestros recursos financieros, nuestra vida personal, nuestros talentos que Dios nos ha dado y el tiempo. Vamos a ir desglosando cada uno para ver la importancia. Y si nosotros abrazamos lo que viene siendo la importancia de la mayordomía, seremos realmente bendecidos. Dios sigue buscando mayordomos. ¿Cuántos quieren ser buenos mayordomos aquí? Dios los sigue buscando. Dios sigue buscando buenos mayordomos. Fieles. Amén. No cómodos. Que no se acomoden. Excelentes. No conformistas. Comprometidos. No indiferentes. Que si el otro hermano no sirve, usted diga, pues es que él no sirve, pues yo tampoco voy a servir. Jamás está siguiendo al hombre. Siga al Señor. Yo tantos malos ejemplos que he visto y usted cree que por eso voy a dejar de servir al maestro. Jamás. Porque yo sé que Él nos ha llamado. Entonces hoy el Señor nos llama a examinar nos llama a examinar nuestra administración, primeramente espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra administración? ¿Estamos siendo personas que estamos tomando el tiempo para leer la palabra del Señor? ¿Estamos teniendo el tiempo de orar? ¿Estamos teniendo el tiempo de hacer parte también de lo que Dios nos ha llamado a hablarle a alguien también de su santo amor, de su palabra? Eso es parte de la mayordomía. Y le digo, no es una opción, es algo necesario para nosotros. Amén. Amén. Entonces nos llama el Señor a examinarnos y decidir vivir para su gloria, vivir para Él hoy. Porque mañana nadie lo conoce. Mañana nos podemos morir, ¿o no? Hoy mismo nos podemos morir. Hay gente que yo conozco, donde yo trabajaba antes. Yo trabajé con una persona en un evento este día y para mañana dije, oye, y don fulano se murió. Le digo, ¿cómo que se murió? Espérame. Sí, se metió al baño y se cayó y se murió. ¿Y qué pasó con la oportunidad que tuvimos? Y aquí no se escapa nadie, no es por edades. Aquí es, si eres creyente, jóvenes, adultos, mayores, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Amén. Usted la tiene. Ya se le dijo, está en usted. Si usted la quiere cumplir, bendito sea Dios. Y si no,
también bendito sea Dios. Pero no va a tener excusa en aquel día de decir, Señor, es que a mí no me dijeron nada de la mayordomía, que no tenía no, sí. Entonces tengamos conscientemente de que Dios nos va a evaluar al final de nuestros días. Primera de Pedro, versículo más. Capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro. Santiago, después está Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y miren cómo fue Pedro, también otro de los hombres que fueron hombres que no hacían bien las cosas, pero fue un hombre que comenzó a ser un mayordomo bien para Dios, ¿sí o no? Un hombre que se dedicó al Señor, y él mismo, porque si él pone en el título del capítulo 4 de primera de Pedro, dice, buenos administradores de la gracia de Dios, es porque él era un ejemplo de excelencia de administrador. El verso, primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, y dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, si usted tiene el don de dar, pues siga dando para la obra de Dios. Si usted tiene el don de evangelizar, evangelice a otros. Si usted tiene el don de tener ese deseo de traer gente en su camionetita, en su carrito, tráigalos. Es lo que Dios quiere, que lo usemos, que ese don, hermano, que recibimos, lo ministremos a otros, dice el Señor, conforme a la multigracia de Dios. Entonces, todo es parte de la mayordomía cristiana. No se trata de cuánto tenemos, eso quiero que nos lo llevemos en el corazón. Casi con eso voy a terminar. La mayordomía cristiana, escuche bien, no se trata de cuánto tenemos. Si tenemos propiedades, si tenemos cargos, si tenemos privilegios en la iglesia, si tenemos cualquier cosa. Aquí no se trata de privilegios, aquí se trata de servir. Aquí no se trata de posiciones, aquí se trata de servicio, amén. Aquí todos somos necesarios para la obra de Dios. Todos podemos ser útiles para la obra de Dios. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuán fieles somos con lo que Dios nos ha confiado. Dios te ha confiado cosas, pues hay que ser fiel a Él. Y en base a eso, es lo que Dios, hermano, quiere tratar con nosotros. Mayordomos de Dios con excelencia. ¿Hay otra porción? Ahora sí, con esta termino. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Capítulo número 3, ahí de primera de Pedro. Y el verso número 8. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es parte también de la mayordomía cristiana. Ser personas con un corazón limpio, agradecido, un creyente con esas características, hermano, compasivo, amándonos, misericordiosos, amigables. Usted sea amigable. Si usted no se le acerca, usted acérquese a alguien, porque Dios quiere que así seamos. No devuelva mal por mal, no se le ocurra hacer eso, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiga, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos la bendición que Dios tiene. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. Amén. Una vez más, diga conmigo estas palabras que dijimos al principio. Nada es mío, todo es de Él.
Amén. Oremos, cierre sus ojos. Padre, que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza tan poderosa que tu Santo Espíritu nos imparte, Señor, cada día. Queremos ser verdaderos mayordomos con excelencia, Señor. No queremos ser solamente espectadores, oidores, o solamente creyentes, pero sabemos que tenemos una responsabilidad, Señor. Y es necesario que todos un día vamos a comparecer delante de ti, incluyendo los que también nos ven por las redes sociales, Señor. Un día también, los creyentes que están, Señor, viendo esta predicación, un día comparecerán. Que tú nos ayudes, nos des el temor, el temblor, Señor, para hacer las cosas bien en estos días, Señor, que estamos en el planeta. Que no, Señor, hagamos las cosas de una manera equivocada o de una manera egoísta, Señor, sino que todo lo que tú nos has puesto en nuestras manos lo hagamos con diligencia, con sabiduría y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Llévanos ahora con tu paz, con tu bendición. Limpia el camino, Padre, y que podamos reunirnos una vez más la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.